Bueno, hola, bienvenidos de vuelta. Estamos ahora celebrando un nuevo episodio. Qué gusto de verdad estarles acompañando el día de hoy. Estamos acá de vuelta con la Vero y les queríamos contar que estamos un poco tristes porque Luis no nos puede acompañar el día de hoy. Está comiendo tamal lojano, él está en Loja, pero bueno, está justamente haciendo una campaña de voto responsable porque estamos ya a días de elegir a nuestro nuevo presidente. Porque además de él, Luis es un niño muy responsable, así que es. Obviamente por eso le mandamos a él. Exactamente, Gaby, qué gusto que nos acompañen en nuestro 10º capítulo de Podcast Ecuador y es una hermosa tarde porque este día nos va a acompañar un gran personaje. Vamos a tratar temas políticos, pero desde un lado un poquito diferente. Vamos a hablar del caricaturismo también y cómo esto incide no solo en la libertad de expresión, sino también en la toma de decisiones. Es como un componente del ámbito político, pero con una visión mucho más creativa también. Y yo creo que es súper interesante porque si te das cuenta, hoy en día no es que la política esté en su mejor momento. O sea, yo creo que hoy los ciudadanos cuestionamos más que nunca el qué está pasando con la política. Buscamos otros espacios justamente para hablar de este tema. Y me parece más que acertado el invitado que tenemos esta tarde para poder conversar de eso. Ya lo van a conocer en poquitos minutos y hoy vamos a concentrarnos justamente en hablar en la función del caricaturismo y cómo tener este espacio desde la creatividad propia del artista, cómo esta complejidad de ideas transmite y termina concretándose en acciones potentes que pueden incidir en la visión y perspectiva de la ciudadanía. Sin duda alguna, esto termina generando un impacto social fuerte en la manera de ver la política y cómo construimos también la sociedad en un día a día. Y de resaltar ciertas problemáticas que pueden cambiarse, sobre todo que alientan un pensamiento crítico. También, Gaby, el reflejo del arte en la cotidianidad que se torna sumamente importante. Oye, yo quería darles aquí un dato, yo no sabía, o sea, para poder justamente armar nuestro episodio hicimos un poco de research de dónde sale este tema del caricaturismo. Yo no sabía que esto inició, por ejemplo, en Italia en el siglo XVI, me pareció como bastante interesante, pero que ya fue Baudelaire mucho más adelante que resalta justamente ya esta deconstrucción, por ejemplo, de estos rasgos humanos, entonces aterriza ya en algo más del caricaturismo. Pero como yo no soy la experta tampoco en el tema, sí le quiero dar ahora sí la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Javier Bonilla. Así que bienvenido, Javier. Querido Bonil, bienvenido al set de Podcast bueno, muchas Ecuador. Gracias, encantado, sí, muy amable, Gaby, un gracias. gusto. Verónica, encantado de estar aquí, he oído mucho del podcast, así que por fin ya me tocó. Ya le tocó aquí esta tarde en nuestro juego de Conrads, que viene más adelante además. No, ¿Qué yo no vine a jugar, yo vine a hablar en serio aquí. Pero para reírnos también un poquito esta jornada tendremos un poco de humor, pero para ya topar pues la materia de esta tarde, Javier, voy a presentar un poquito de tu perfil. Javier, como les había comentado, ejerce el caricaturismo, pero sin duda es uno de los ecuatorianos más reconocidos en ese ámbito. Tiene estudios en Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia del Ecuador, por la Universidad Pontificia Católica, y tiene 30 años trabajando en humor gráfico, habiendo varias veces participado en reconocimientos internacionales de excelencia periodística como premios especiales, tal como señala aquí, The United Nations Ranana Lurie Political Cartoon Awards en 2012. Ha sido miembro de la Asociación Internacional de Cartooning for Peace, liderada por el caricaturista de Le Monde, así como la Asociación de Cartoon Club, el Club de la Caricatura de Latina de México, y dentro del país ha destacado en varios diarios y revistas. Bienvenido, Javier. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Javier Bonilla? Bueno, Aries, calzo 40, me gusta. Me sentí medio reinita de bebé. Sí, me dediqué a la caricatura desde muchacho, desde los 17 años que empecé a publicar. Fui encontrando ahí un camino. Cuando era adolescente, como todos queríamos decir algo. Ahora te abres una cuenta de Instagram, de Twitter. En esa época no podías hacer eso. Tenías que tratar de llegar a un medio de comunicación.
Pero a los 17 años que empezaste, ¿ya estabas en algún medio? ¿Publicaste en qué periódico en esa época? Estaba en un medio de una crisis existencial de la adolescencia, en que quieres ser algo y decir y hacerte notar, hacerte oír. Yo era una persona no tímida, introvertida, quizás más ensimismado en las lecturas y cosas así. Y dibujaba, ponía en la cartelera del colegio. Pero como te digo, hago el símil con las redes sociales. Claro, todos los jóvenes ahora tienen. Un poco era eso, no había redes, pero yo quería decir algo al mundo y entonces busqué un lugar donde, una revista, que en este caso fue por mi hermano que me empujó a que yo dibujara en esa revista. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera caricatura? Creo que sí, en esa época el presidente de Estados Unidos era Ronald Reagan. No tengo el acento maravilloso que tú mencionaste hace un rato. Y entonces él sufrió un atentado, lo balearon. No recuerdo, él era actor de cine también, había sido. Entonces creo que era mi corazón, no me acuerdo en realidad. Lo interesante, lo bonito es que fue cuando yo publiqué y abrí la revista, fue una sensación maravillosa, ¿no? Cuando ves tu dibujo en algo impreso. Bueno, ahora ya, ahora sería los likes lo que te dan lo que te da esa placer, sensación. ¿No? Pero ¿y cuándo empiezas a tener también este enfoque ya más político en el contexto de las caricaturas que venías haciendo, o cuando sabes que esto ya va a marcar tu trayectoria? Cuando resulta que aparte de hacer sus garabatos, esos dibujos chuecos, ¿no? te pagaban. Entonces era maravilloso porque esa página me pagaban 1000 sucres en esa época, que no te digo que era una cosa muy grande, en efecto, pero era un reconocimiento y eso me estimuló. Estuve unos pocos meses ahí y ya me gustó, me quedó el bichito. Es como cuando te enamoras, ¿no? Rompes del enamoramiento, el noviazgo, todo eso, y ya te da ganas de tener otra enamorada después. Entonces ya quise entrar a otra revista, entonces presenté mis dibujos a otra revista, me aceptaron y fue mensualmente. Después dije, el diario Hoy, un diario que era novedoso en esa época, te hablo del año 87 cuando yo empecé, y busqué la guía dónde quedaba, dónde ir. Para mí era lejísimos del condado, la avenida occidental estaba en construcción una gran parte, entonces tenía que tomar un bus en la 10 de agosto, que no sabía cuál mismo, unas bucetas horribles, y fui a regalar mis dibujos, y así me fui enrolando poco a poco, y me entró el gustito. ¿Y alguna anécdota que te haya marcado, por ejemplo, esta trayectoria justamente de dedicarte al caricaturismo? Una anécdota que más te haya llenado a través de estas publicaciones? A ver, yo recuerdo muchísimo, y siempre lo cuento, porque, claro, leía la prensa, me interesaba lo que pasaba en el país, etcétera, y vi que uno de los comentaristas, de los editorialistas, empezó a poner imágenes dentro de su sección. Anunció que iba a insertar imágenes. Dije, esta es mi oportunidad. Entonces hice un dibujo, busqué la dirección en la guía. Imagínate, la guía ahora suena una cosa tan... Claro, la guía telefónica, que era la base de consulta de... Yo tenía como... y además que pasaba el tiempo y tenías ahí las guías, ¿no? Porque ya no tenías ni siquiera como... Y el otro día leía justo un meme en redes que decía, como a las generaciones de hoy, que ¿quién se iba a imaginar que antes, donde consultábamos los números de teléfono, era un libro gigantesco, claro, que te llegaba una vez al año, pues? Claro. No, yo tenía un amigo incluso que en una desesperación recortó y creo que se hizo un rollito con ese papel, que no era papel Biblia. Bueno, el caso es que hice un dibujo y le redacté una carta, le dije, señor fulano de tal, vi dónde vivía este editorialista, por la Guanguiltagua, y metí en un sobre esa carta que le ofrecía mi dibujo, y estaba obviamente la caricatura, y bueno, ahí quedó. A los 7 días estaba leyendo y veo mi dibujo impreso ahí, y no podía creer que ya pegué un alarido de felicidad. Esa es una de las anécdotas iniciáticas, digamos, que a mí me marcaron mucho. La gana que yo tenía de entrar ahí. Y yo creo además que, claro, esto también se va transformando. Javier nos decía hace un ratito, ¿no es cierto? Este mundo también se empieza a globalizar hoy en día. Esto cambia las redes sociales, ya no tenemos
ya ni siquiera creo que los jóvenes tenemos esto de que casi que prácticamente nos dicen, tome, vea el periódico, Así ya, es. llévese gratis. Y uno dice, ya no, o sea, ya ni coges. Claro. Entonces esto se transforma, ¿no es cierto?, hacia esta parte digital. ¿Cómo ha sido esa transformación tal vez hacia el mundo de la digitalización y al mismo tiempo esta competencia? Porque claro, ahora llega un nuevo rival, creo yo, justamente a quienes son artistas, a quienes son caricaturistas, y es el tema de los memes, que también empieza a ser, creo que esta contraparte que no es para nada igual, que no tiene ni siquiera el mismo mensaje, pero ¿cómo ha sido tal vez esa migración hacia la parte digital? Bueno, ha sido como el matrimonio, en el sentido que te casas, pero a lo largo de los años empiezas a cobrar conciencia de en qué te metiste. Entonces, este fenómeno ha sido igual, paulatinamente en mi conciencia ha ido afincándose la diferencia que existe y que entre los dos mundos que tú has graficado, has descrito. Y te pongo un ejemplo. Surge algún escándalo, algún problema, alguna noticia, lunes, y la gente comenta en las redes, ¿no?, en Twitter, Instagram, lo que sea, y yo también quiero hacerlo. Hago mi dibujo, el periódico tiene una hora de cierre, yo hago mi dibujo, pero en las redes sociales ya todo el mundo está comentando, está lanzando memes, etcétera, y yo tengo que enviar a una hora temprana para que el dibujo salga recién al día siguiente. Claro. Entonces, cuando sale al día siguiente, tienes una desventaja en cierto modo. Desventaja en cierto modo, porque por otro lado, el periódico tiene su presencia, tiene su músculo, ¿verdad? Tiene un músculo. Entonces, en ese sentido, pero esa lucha permanece, ¿no? Permanece. Y los memes son, digamos, los primos de la caricatura. Porque es imagen, es humor y es actualidad. Y tiene, sí, esas tres. Entonces, no es dibujado, pero es un lenguaje visual humorístico. Y aquí me gustaría hacer una pregunta que creo que va a empatar también con lo que va a decir luego Lavero, y es, ¿cuándo sientes lee la mente, ¿no? ¿Ah? Exacto. Estamos súper conectados. Piensan... Mi mujer es igual, me lee la mente. Es que yo ya le veo las intenciones hacia dónde lo veo. Pero, ¿cuál sientes que dentro de esta parte, ¿no es cierto?, transicional, fue ese momento cúspide donde dijiste, ya, Bonil hoy en día es una marca? Muchas veces me han dicho eso, ¿no? ¿No te has sentido así tú? ¿Una marca? Sí. Como, o bueno, un referente. Tengo una en la espalda, pero esa marca no. No, porque nunca lo he visto, incluso marca indudablemente responde a un lenguaje marketinero, publicitario, mercantilista, ¿no?, que se traduce en dinero. Yo he sido la persona más, no la persona más, pero muy alejado a eso. Para mí nunca he tenido esa cabeza. Y te pongo un ejemplo, en la época del gobierno de Rafael Correa probablemente yo me hubiera hecho, un buen billete de pronto, ¿no? Si es que yo hubiera visto mi arte como una posibilidad de vender, como un abogado, digo, sí, voy a defender y voy a hacer mis dibujos atacando a los no sé qué, o caricaturizando. No tengo esa cabeza. Enhorabuena, porque fui formado así. Mi papá de alguna manera era como que, no es que tenía una aversión al dinero, pero para él era mucho más importante la parte intelectual, los valores, etcétera, ¿no? Por eso es que cuando mencionas esto de marca, yo tal vez lo traduciría como un referente. Sí, tal vez así, ¿no? Un posicionamiento, o antes decían famoso, ¿no? Qué sé yo, conocido. Entonces, claro, es que yo ya tengo dibujando como 30, 35 años, creo. Más de 30 años, así es. Sí. Y hasta ahora no aprendo. Pero, ¿y cómo es el proceso? Porque creo que a muchos nos encanta despertar y encontrar una caricatura de Bonil, haciendo énfasis en algún hecho coyuntural, en algún contexto noticioso, cuestionando los hechos políticos también del país, del mundo. ¿Cómo es tu proceso? O sea, tú ves la noticia, esto lo trasladas en la caricatura, ¿cómo funciona? Claro, bueno, a mí sí me pasa que apenas me levanto, lo primerito que veo es una caricatura, porque, claro, voy al baño, me veo el espejo así, claro, digo, esto es una caricatura, de todos pero muy repetida, ¿no?
Mira, antes, hace, qué sé yo, unos 5 años tal vez, yo prendía la televisión 7:15 para ver los noticieros. Escogía, cambiaba, etcétera. Iba planeando mi dibujo. Hoy no. No, igual me despierto temprano, por supuesto, no vayas a creer. No, porque además tengo unas perritas que me despiertan. Y luego veo las cosas en el internet, en los portales de Coavisa, del Universo, del diario El País, etcétera, etcétera. Entonces así chequeo los temas. Y siempre te genera una opinión, una sensación, una indignación o un comentario, decir qué estupidez o cosas así. Y primero escoges el dibujo, después ya también la experiencia te va dando una orientación, ¿no? Y llega un rato en donde ya tienes que ponerte a dibujar. No siempre con el resultado que uno desea o desearía, ¿no? Pero y justamente estas caricaturas muchas veces cuestionan a la política, a las acciones, a las decisiones de los mandantes y es interesante cómo a través del caricaturismo se refleja la libertad de expresión en cuanto a lo que tú sientes, lo que tú crees, cuál es tu perspectiva sobre algo, pero esto a veces también puede recaer en que tengas que enfrentarte a hechos de violencia, gracias, creería yo, no lo has tenido que quizá vivir así muy fuerte como hace algunos años se lo vivió en París en el medio de Charlie Hebdo, donde los caricaturistas tuvieron un atentado armado, justamente porque estos grupos no sentían que lo que ellos habían dibujado reflejaba pues la visión acorde a lo que alguien podía creer. Y esto sí es muy importante tenerlo presente, justamente hoy en los contextos de violencia que se viven en el país, más aún en contextos de violencia política, porque pese a esto sientes que se puede seguir trabajando a diario en estos espacios, seguir fomentando la libertad de expresión desde tu campo. ¿Cómo ha sido justamente la realidad del Ecuador en la que no todos los momentos se puede garantizar una libertad de expresión? Es importante la libertad de expresión para todo. De hecho, es el derecho fundamental porque sin la posibilidad de expresar no puedes reclamar los otros derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud y una serie de derechos que hay. No puedes hablar, no puedes dibujar, no puedes expresar, ¿no es cierto? Por eso es básico. Y en el caso de la caricatura es importante en la medida en la que, como en todo, pues expresas lo que te da la gana, ¿no? Claro, para la libertad de expresión, a mí me parece que va de la mano de un gran valor como es la tolerancia. En sociedades donde no prima la tolerancia, regímenes autoritarios, etcétera, la libertad de expresión mengua, ¿no? Entonces, son dos valores que tienen que ir de la mano. Ahora, Charlie Hebdo, en una sociedad con una amplia libertad de expresión, puede darse el lujo, el derecho de ofender. Perdón. No es que Charlie Hebdo ofende. Hay lectores que se ofenden. Que se sienten. No es lo mismo, ¿no? El director de la revista, Charb, decía, para que tú te ofendas, con Charlie Hebdo, necesitas levantarte de la cama, ponerte el abrigo, ¿no? Bajar 5 pisos, caminar 2 cuadras al kiosco, sacar 2 euros, no pagar, abrir el periódico y ahí te ofendes. O sea, es la participación de la gente. La gente, si a mí no me gusta esto, no compro o dejo pasar. Si te insultan en la calle o en Twitter, tú tienes la opción de hacer caso omiso, ¿verdad? Así es. Entonces, para mí siempre lo he visto como importantísimo fomentar la tolerancia. Y en la época que tú estás mencionando del conflicto de Charlie Hebdo, siempre decían, ¿cuál es el límite del humor? Y yo decía, a ver, el límite hasta que reaccioné y dije, oye, yo no tengo que pensar en los límites, yo tengo que pensar en la libertad. Hay que educar a la gente no a que piense, verás, estos son los límites. No, hay que educar, tú tienes que ser tolerante. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, y el humor es así, pues.
el humor y la tolerancia. Y ahora sí, vamos a Hablando otro de juego. humor. Hablando de humor, vamos ya Estuve muy serio, creo. ¿No? a nuestro No. juego de Konrad. Aquí está A ver. la ilustración del señor Konrad Adenauer, que además, claro, por quien existe también la fundación ahora, que justamente buscamos promover estos espacios de diálogo que son bastante importantes hoy en día para nuestro país. Así que este juego se basa en que tú puedas elegir cualquier Konrad Ya. y atrás tendremos unas preguntas un poquito más biográficas. Así es. Ah, ya, no íntimas, no. No, hoy no Ah, traemos que te preguntas la devuelvo. picantes. A ver, la primera pregunta. Ya, la anécdota más graciosa que tengas con alguien a quien Híjole. hayas hecho una caricatura. Híjole, bueno, a ver, no sé si es graciosa, Ahí va. pero ahorita la primera que se me ocurre es, ya que tal vez por lo que estábamos hablando de Charlie Hebdo, una vez me invitaron de la Alianza Francesa Ya. a un homenaje a Charlie Hebdo. Entonces, estábamos comiendo en la casa de la jefe de redacción del periódico, del Universo, y con unos amigos, era sábado. Nos extendimos un poco, su hija se adelantó, y ya nos tocó la hora de ir, íbamos en el auto, en medio camino su hija que había llegado le llama y le dice, mami, aquí está Correa. Oye, y te juro, nos recorrió un hielo desde aquí para abajo, ¿no? Qué sensación tan incómoda, Claro. desagradable. Frenó el que iba manejando y nos quedamos viendo y nos preguntamos todos, ¿vamos? ¿No? Pues dijimos, claro, vamos. Entonces fuimos, a pesar de que pintaba como una situación un poco incómoda. Claro. Bueno, llegué, por supuesto, vi gente que antes me saludaba afectuosamente, que ya veían que ingresaba y volteaban la cabeza a ver las nubes y cosas así. A ese era el clima, ¿no? En un determinado momento se acercan unos chicos y me dicen, Bonil, ¿nos podemos tomar una foto con usted? Le digo, claro. ¿Vestido? No, no. Le digo, claro. Entonces me llevaron a un sitio, había una pancarta. Yo digo, dejen ver qué está escrito. No alcancé a leer porque una voz femenina automáticamente gritó, saquen a estos ni sé qué activistas, no sé qué, no sé cuánto, una francesa que yo me retiré porque no era conmigo el lío. El caso es que se dañó el ambiente. Y me quedé un rato más y tres fotoperiodistas de agencias internacionales, un determinado momento me dicen, oye, Bonil, ya ándate. Yo digo, sí, ya me voy. Dice, no, pero ándate ahorita. Digo, sí, ya me voy, oye. No, pero regresa a ver para que entiendas por qué te decimos. Entonces, el rato que yo regreso a ver junto con ellos, a una distancia de 8 metros quizás, los cuatro nos regresan y estaba Correa, que estaba con los brazos cruzados como X-Men, las gafas negras, oscuras, y los cuatro nos soltamos una carcajada brutal porque, claro, no nos esperábamos, ¿no? Y entonces, no sé si te digo si era gracioso, pero o sea, nos reímos porque regresamos, no nos esperábamos eso, claro. al menos yo. Y claro, no le debe haber caído para nada bien, porque al día siguiente incluso en la prensa salió una referencia diciendo que un caricaturista criollo había ido a hacer política y no sé qué. Claro, no lo conocemos. Siguiente pregunta. Por favor. Yo, ya. Sí. Y vamos con esta. Uy, uy. No, vamos con esta. Estamos entonces. nerviosos. Sale volando. Eso amigo. salió Yo- solita. Sí, yo al lado de mujeres bonitas me pongo nervioso. Esta está buena. ¿Qué te dicen los fans al conocerte en persona? Oh, qué decepción. Mentira. ¿Qué me dicen? ¿O te ha pasado que te dicen como que, yo, una caricatura para mí, alguna cosa así como... Yo lo imaginaba más Dibújale a mi alto. mamá. Ajá. Dibújale a mi mamá, por favor. Sí, ahora ya me pasa lo contrario, pero cuando, bueno, hace poco me pasó que una señora que trabajaba en una casa, cuando fui a una parrillada, quería que nos tomáramos una foto y ella me veía y me veía así de lado hasta que ya no se aguantó las ganas Eso no es. y se acercó, ¿no? Yo le notaba, entonces le hice que se acercara y se pone a hablar, ¿no? Era ella una afrodescendiente. Y conversábamos sobre lo del Team Delgado. Me dice, yo le imaginaba a usted un hombronazo así. Qué decepción el conocerle, señor. Y le digo, y ha sido una tontera. Pero bueno, cuando era joven, en cambio, pensaban que yo estaba en la sala de mi casa conversando con la periodista sobre cualquier cosa, el clima, y en determinado momento me decían, disculpe, ya va a salir el señor Bonil, me decían. Claro, porque era más joven, ¿no?
Pero bueno, me encuentro en la calle, saludo, conversamos, nos tomamos fotos. Siempre me dicen tomémonos unas fotos. Nunca me dicen tomémonos una cerveza, por ejemplo. Pregunta incorrecta. Exacto. Siguiente, Conrad. Siguiente, Conrad. A ver. La forma más chévere de involucrarse en el caricaturismo. Creo que con buena leche, porque puedes tener, hay gente que pueda tener un humor muy cargoso, ¿no? Y ya cuando entras al mundo de la caricatura política, puedes ser muy sangriento, digamos, o puedes ser muy mala leche, muy mala onda. Vas a tener impacto, vas a tener fans, sin duda, ¿no? Gente con quien conectas. Eso ya depende de cada persona, del talante. En la Biblia, Jesús en Mateo 12, 24, vas a creer que soy muy cristiano. Lo que pasa es que hice un dibujo recién sobre eso y decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo mismo es. El dibujo decía, yo le hice una variante, decía, de la abundancia del corazón hablan las teclas, ¿no? Porque entonces lo mismo es en la caricatura. Buena ley, cultivar buena onda también, ¿no? Tenemos Última tiempo de pregunta. un último Conrad. Último Conrad. ¿Último? Último ¿Y Conrad me de puedo la llevar suerte. las otras? Está cool, ¿no? Chuta, el momento menos recomendable para un caricaturista. Un momento duro que hayas tenido que pasar. Ah, bueno, no, sí. Indudablemente los que pasé en la época del gobierno de Correa. Y el fundamental, cuando dibujé el caso de Fernando Villavicencio. En donde yo, antes me preguntabas cómo era el proceso de la caricatura, y yo decía, ¿qué dibujo? Entonces chequeaba las redes también. ¡Ay! Y me encontré que una periodista estaba contando que habían allanado la casa de Fernando Villavicencio. Y yo le otorgué credibilidad a esa periodista porque la conozco. No habían publicado ningún periódico, revista, nada. Y dije, voy a hacer sobre esto, voy a realzar el tema. Porque en la caricatura a veces puedes no tener un efecto humorístico, pero el simple hecho de ponerlo ya en la vitrina para mí es bastante. Entonces dibujé eso sin imaginar las consecuencias. Dibujé el allanamiento a la casa y Correa en la sabatina dijo que yo era un mentiroso, empezó a despotricar y que era un corrupto, un sicario de tinta, cosas así, y que yo tenía que comprobar lo que decía ahí. Bueno, para no alargar el tema y detalles, el caso es que él ordenó un proceso administrativo en mi contra. Pero ustedes se imaginan lo que es que te llame el director del periódico y te digan, Bonil, hemos recibido una notificación de la superintendencia, nos van a abrir un proceso. Y yo, ¿qué? Entonces te recuerda una sensación. Escalofrío. ¿Has tenido un problema con un vecino? Claro. Es horrible. Bueno, multiplícale Claro, por lo que quieras 400, en verdad, sí. y vas a ver que es muy desagradable. Entonces yo dije, ¿cómo voy a responder a esto? ¿Qué hago? Y dije, no, pues tengo que responder con humor, con arte, con buena onda, con buena leche, lo que te digo, ¿no? Y entonces ahí me construí 2 lápices de cartón, ideando mi performance, digamos, ¿no? Ahora que están de moda las performances, la instalación, y sé qué otras cosas que se inventan. Entonces, y con eso fui a la superintendencia. Y uno de los lápices tenía una punta que yo le coloqué para dibujar, y llevé unos papeles grandes en donde rayé una frase que decía, yo soy responsable de lo que digo, tú de lo que interpretas. No era frase mía. Pero eso hice. Entonces ahí tú ves que el peor momento que tú dices, al mismo tiempo me brindó la posibilidad de hacer un excelente momento, porque son las 2 caras de la medalla. Mi reto, mi desafío era virar la tortilla. Por supuesto que nos sancionaron, pero yo creo que triunfé simbólicamente en ese proceso, ¿no? Entonces la lección de eso para mí era el desafío de responder con humor, porque tú puedes responder con rabia, con ira, con miedo, con indignación. Mi reto era responder con humor. Fabuloso, y Gaby. Ahora sí ya vamos cerrando nuestro capítulo. Pasó rapidísimo, además. Sí, la verdad, estaba además Lo súper disfrutamos interesante. un O sea, montón.
Muchísimas gracias a Bonil por acompañarnos y sobre todo por darnos este lindo mensaje de cómo desde el humor, desde la buena leche, desde el respeto, la tolerancia, vamos construyendo sociedades justamente que cuestionan, pero desde este enfoque de ser más justos, de promover este desarrollo con una visión mucho más creativa, más bonita y sobre todo defendiendo la libertad de expresión, que es algo que nos deja el caricaturismo también. Así es, solamente decirles también que es importantísimo, ¿no es cierto?, esta parte del pensamiento crítico y sobre todo esta parte de hacer algo ya diferente con criterio en estos espacios tan diversos. No sé si es que, Javier, nos quieres dejar un último mensaje de cierre. No, estoy encantado y les quiero felicitar precisamente por lo que tú acabas de decir, ¿no? Estos espacios son precisamente los que hay que fomentar, reproducir. Así que por eso me contento y les felicito. Y les agradezco por la invitación, claro. Aunque sea un tiempo cortito, pero tuvimos el gusto de conocer un poquito más de Bonil, el famoso personaje que está detrás de las caricaturas con las que nos despertamos a desayunar. Y con las que crecimos 100%, así que estamos crecimos. más que honradas, ¿verdad? Ya me sentí viejo. Exacto, para seguir haciendo política, pero de una forma más divertida. Agradecerles a todos y todas a que sigan nuestras cuentas de CAS Ecuador en Spotify, YouTube, donde van a encontrar los episodios de podcast, a que nos dejen también sus preguntas para los próximos episodios. Muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos.